Poderoso Dios, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Rey de Gloria. Santo, 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 santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Rey de Gloria, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Te adoramos, Rey de Gloria. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Poderoso Dios, santo, santo, santo. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Rey de Gloria. Poderoso Dios, ¿cuántos se quieren gozar en esta hora? Uno, con uno me conformo. Uno que me acompañe en este mensaje me conformo. Bendito sea el nombre de Dios. Que se goce conmigo, un valiente. Poderoso Dios, te adoramos, Rey de Gloria. Te adoramos, heridos de muerte. Quiero gozarme un ratito con alguno, ¿verdad? Que esté disponible en esta hora y que se goce conmigo, bendito sea el nombre del Señor para siempre, con un tema heridos de muerte. Dale que la conexión es deficiente, tengo problemas, no tengo mucha señal aquí. Y esto es un tema un poco largo, heridos de muerte, innecesario porque hay muchos así, heridos de muerte, están como la conexión. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre, te adoramos, te adoramos. Dios te bendiga, Joel. Dios te bendiga, Bebo. Dios te bendiga, Zuli. Quédate por ahí para que te goce. Quédate por ahí para que te goce. Para que coja la espada también y pelee. Dios bendiga a cada uno de los que se encuentra viendo en este momento este mensaje. Yo quiero que mediten en esta palabra, que se gocen conmigo. Amén. Porque el camino del cristiano es un camino sumamente difícil, pero para el que cree todo es posible. El que se mantiene en Cristo camina en victoria. Amén. Poderoso Dios, heridos de muerte. Vamos a predicar según Lucas capítulo 10, verso del 25 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Heridos de muerte, ya que empieza habla luego del buen samaritano, pero quiero hablar de lo que viene pasando desde que el doctor de la ley tentó al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Así que vamos a gozarnos en esta hora. El tema es heridos de muerte, para que no nos encontremos heridos de muerte en el camino, para que sigamos perseverando en fe, para que entendamos que estos días son sumamente difíciles y solo los valientes alcanzarán el reino de los cielos. Por eso es que son muy pocos los que quieren caminar, porque cualquiera dice ser cristiano, pero pocos caminan como es que hay que caminar. Pocos están caminando conforme a la Escritura. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que el Evangelio es algo sencillo. ¿Para qué? Para el que nace de nuevo. Es algo sencillo para el que entiende la verdadera ley de Cristo, ¿verdad? Vivir conforme al régimen del Espíritu. Vamos a irnos verso por verso. El verso 25 del capítulo 10 de Lucas dice: he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Pero aquí vemos que ese doctor de la ley, ¿verdad? Tentaba a Jesús, ¿ve? Vemos que ese doctor de la ley le dijo: ¿qué heredaré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y a lo mejor tú te preguntas: ¿qué debes hacer para heredar la vida eterna? Yo, que digo ser cristiano, me pregunto: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sencillamente imitar a Jesús. Sencillamente le dijo Jesús: ¿qué está escrito? Y muchos saben Biblia. Muchos son los que saben qué es lo que está escrito. ¿Cómo lee? ¿Ve? Le dijo: ¿qué está escrito? ¿Cómo lee? Le dijo Jesús. Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, a esto y vivirá. Pero fíjese que pocos aman al prójimo. Fíjese que vivimos en unos días que no queremos aceptar que nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Entonces nos encontramos heridos de muerte. Por eso es que hay muchos heridos de muerte, como ese doctor de la ley que le preguntaba a Jesucristo qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y él le dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es algo sencillo, bendito sea el nombre de Cristo. Sencillo, pero para los que nacen de nuevo. Hay muchos heridos de muerte, heridos de muerte. Jesucristo le dijo: bien has respondido, a esto y vivirá. Por eso es que vemos muchos hoy en día que no pueden salir de la aflicción, no pueden salir del dolor de la prueba. ¿Por qué?
Porque todavía ellos son los importantes, porque todavía ellos no han entendido que cuando nosotros venimos al camino del Evangelio es un camino a servir, es un camino a amar al prójimo, es un camino a que damos nuestras vidas para que nuestro prójimo sea salvo, para que hagamos algo por el bien mientras militemos en esta tierra, porque ciertamente ninguno de nosotros vivirá eternamente. Ciertamente esta vida pasará de momento, en un pestañear nosotros saldremos de este cuerpo. ¿Y cómo estamos viviendo? Hay muchos heridos de muerte en el camino. ¿Y cómo estamos heridos de muerte? Cuando no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso Jesucristo le dijo, haz esto y vivirá. Pero miren cómo dice el verso 29, más él queriéndose justificar, así mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahí vemos que ese doctor de la ley estaba siendo usado por Satanás. Satanás desde un principio el tentador, en Mateo 4 verso 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y déjeme decirle algo, hoy nos vamos en un corto mensaje, pero déjeme decirle, va a estar fuerte esto, aguántese esto. Aquí se van a quedar los valientes nada más, aquí se van a quedar los que les gusta la palabra, poderoso Dios. Fíjese que dice que él seguía tentándole, ¿verdad? Y seguía, ¿verdad? Queriéndose justificar. Y vemos que también cuando a Jesucristo le hablaban, ¿verdad? Esos fariseos en un momento, esos que sabían Biblia, queriéndose justificar, ¿verdad? Y Jesucristo conociendo sus corazones porque ellos eran avaros. Jesucristo le dijo, mas Dios conoce vuestros corazones, ¿verdad? Que lo que ustedes tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y así es que vivimos hoy en día. Es un camino sumamente difícil, es un camino que cada día se pondrá peor, pero son pocos los que quieren amar, son pocos los que quieren vivir la palabra, son pocos los que se niegan a sí mismos. Y por eso hay muchos que están heridos de muerte. Por eso es que hay muchos que quieren abandonar el camino o han abandonado en el camino. Tú preguntas para muchos que han abandonado el camino y tú le preguntas por qué, y fue por un hombre. A lo mejor un hombre los hirió de muerte, un hombre dio una palabra, ¿verdad?, usado por Satanás, y ellos abandonaron el camino. Ellos no quisieron seguir perseverando. ¿Por qué? Porque miraron al hombre o porque se creen muy importantes. Este es el camino de la cruz, el que el importante es Cristo, el que tenemos que estar mirando es Cristo. Pero hay muchos que dejaron de mirar a Cristo. Hay muchos que dicen, yo creo en un Dios todopoderoso, y perseveran en su problema. Conocen en un Dios que todo lo puede, dicen que predican a un Dios que todo lo puede y no pueden salir de su aflicción. ¿Por qué? Porque verdaderamente predican a un Dios que no creen. Ellos hablan de un Dios no conocido. Ellos hablan de un Dios que cuando llega la prueba huyen. Ellos hablan de un Dios que en el día malo ellos no quieren irse a la intimidad y a confiar en ese Dios, a perseverar en Él, a buscar la ayuda de ese Dios que ellos hablan. Se encuentran heridos de muerte. Por eso Jesucristo le habla la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, todo el mundo habla que el buen samaritano ciertamente es Jesús. Y nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Pero déjeme decirle que el que se encontraba herido de muerte era ese doctor de la ley y era ese levita. Que ellos vienen tipificando a los cristianos hoy en día. Un sacerdote puede ser un pastor, un levita, un adorador. Son gente que trabajaban para Dios, que debían saber Biblia, mas sin embargo vieron al prójimo en la necesidad y siguieron de largo. Como hoy en día viven muchos que siguen de largo. Hoy en día viven muchos. Mira lo fuerte que estamos viviendo estos días, que el creyente se quiere no quiere perseverar, y el hombre del mundo, sabiendo que necesita de Dios, todos los días Dios tocando a la puerta de su corazón, no quiere volverse a Dios, porque es que el hombre se ama mucho. La Biblia dice que vendrán días peligrosos donde los hombres serán amadores de sí mismos. Y déjeme decirle, esto está metido en la iglesia de Cristo. Hay muchos que se aman a sí mismos. Hay muchos que los importantes son ellos mismos. Ya lo importante no es Cristo en este tiempo. Por eso la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Porque fe es fácil decirlo, pero es vivir completamente confiando en Dios. Es vivir completamente sin temor alguno ni hasta de la muerte. Pero estamos viviendo en unos días que se aman demasiado a sí mismos. Y así vivía ese levita, así vivía ese sacerdote, ese doctor de la ley. Por eso fue que pasó de largo. Porque un joven herido, una persona herida, ¿verdad?, en ese momento, que herido no podían tocarlo porque según ellos se contaminaban. Por eso hoy en día tú ves tanto que son tan santos que no hacen nada por la obra de Dios, que no aman al prójimo porque se contaminan. Según ellos no pecan, por eso ellos no ven una necesidad. Pero déjeme decirle, dice que aconteció que descendiendo un sacerdote, lo primero que dice es descendiendo, o sea que iba bajando. Dice que venía descendiendo de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén es ciudad de paz, y Jericó es ciudad de ruinas. ¿Y por qué hay muchos heridos de muerte? Porque empezaron viviendo en la ciudad de paz y han terminado en la ciudad de ruina.
Por como le decía Pablo a los Gálatas, habiendo empezado en el Espíritu, ahora habéis de terminar en la carne. Y así es, todo aquel que está en la carne está herido de muerte. Ya no puede agradar a Dios, porque para agradar a Dios hay que vivir conforme al Espíritu. Y cuando vivimos conforme al Espíritu ya no nos importa nada de lo que nos pase en esta tierra, porque esta tierra no nos importa. Porque esta tierra nosotros no vinimos aquí para quedarnos para siempre. Nosotros vinimos a esta tierra a dar testimonio de que van a haber almas que aman a Dios, y que van a haber almas que se someten a Dios y se sujetan a Dios, y que hacen la diferencia, y que van a hacer luz en este mundo de tiniebla. Poderoso Dios. Vemos que ese sacerdote y ese levita, que puede ser usted, que puedo ser yo, que decimos conocer a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, decimos conocerlo, pero vivimos dudando. Decimos conocernos, pero no le mostramos a un prójimo el amor de Dios en nosotros. Decimos conocerlo, pero verdaderamente no vivimos su palabra. Decimos conocerlo, pero verdaderamente no amamos su palabra. Ese levita y ese sacerdote que descendía de Jerusalén a Jericó no amaban la palabra de Dios. Porque si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. Porque si no amamos las Escrituras, no amamos a Dios. Y vemos cómo vive el cristiano hoy en día. Dios te bendiga, Josian. Vemos cómo vive el cristiano hoy en día, que dice ser cristiano pero no aman a nadie. Apenas se aman ellos mismos. Eso es hipocresía. Dice las Escrituras, Jesucristo Dios, y si vosotros hacéis bien solamente a los que nos hacen el bien, ¿qué hacemos de más? ¿No hacen también esto los gentiles, los publicanos? ¿No hacen esto también los que no creen en Dios? Que se aman ellos mismos. Pero ¿qué hace el pueblo de Dios verdaderamente? ¿Estaremos amando verdaderamente? ¿Estaremos viviendo verdaderamente como el Señor quiere? Miramos los días que vivimos. Todo el mundo dice ser cristiano, pero no se ama la palabra, no se ama la obra de Dios. No queremos sujetarnos al Señor. Miremos esto. Y dice que un samaritano que por allí pasaba, un samaritano, bendito sea el nombre de Cristo, era una persona rechazada, porque los judíos y samaritanos no trataban entre sí. Por eso hubo un momento que le dijeron a Jesús, ¿acaso no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjese que para el cielo van a ir muchos que están siendo rechazados. Para el cielo van a ir muchos que están siendo rechazados porque aman, porque conocen la verdad, porque ya no les interesa la vida de ellos, sino que les interesa dar testimonio de que Cristo vive en ellos. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y vemos que solo un samaritano, una persona no conocida por nadie o rechazada, una persona que no tenía que ver con el pueblo de Dios, fue la que ayudó al necesitado. Y así estamos viviendo unos días igualitos así, donde el cristiano sigue de largo en la necesidad, donde el cristiano que dice que conoce la palabra de Dios, que dice que conoce a Dios, no honra a Dios cuando tiene que honrarlo. No hace esa diferencia. Dice que eso es luz, pero vive en tiniebla. ¿Por qué vive en tiniebla? Porque están heridos de muerte. Ese es el tema, muchos heridos de muerte en este tiempo. Procura no estar herido de muerte, procura que la palabra se cumple en ti. Porque fíjese que ese sacerdote, ¿verdad? Y ese levita no hicieron misericordia. Y la Biblia habla de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Y déjeme decirle que ya hay un juicio sobre la tierra. Ya Jesucristo hizo juicio. Ya Jesucristo juzgó la tierra. El que cree en Él no será condenado. El que cree en Él tiene la vida eterna. Pero muchos no quieren la vida eterna. ¿Por qué? Porque aman el mundo y las cosas del mundo. Muchos cristianos están heridos de muerte porque aman el mundo y las cosas del mundo. Porque buscan de Dios por la bendición, como quien dice, por los panes y por los peces. Pero ¿cuántos estarán buscando de Dios por amor a Cristo? ¿Cuántos estarán buscando de Dios por amor a la verdad? ¿Cuántos estarán buscando de Dios porque verdaderamente son agradecidos? ¿Cuántos estarán buscando de Dios porque les gusta vivir en santidad? ¿Cuántos entienden verdaderamente lo que es santidad? Porque el que no cuida la lengua no conoce lo que es santidad. Porque el que nunca tiene una palabra de edificación no conoce lo que es santidad. Porque el que no conoce la voluntad de Dios no conoce lo que es santidad. ¿Cuántos creen que están viviendo en santidad? Porque vivir en santidad es vivir para Dios. Vivir en santidad es vivir con un corazón puro, con las manos limpias, contento porque su amado viene a buscarlo y vive en ello. Hay demasiada profundidad en la palabra. Lo que pasa es que el hombre no ama la palabra de Dios. El cristiano no ama la palabra de Dios. Porque creemos a Dios a conveniencia propia. Esta palabra duele, corta, pero es la verdad. Preguntémonos a nosotros mismos cuánto tiempo sacamos al día para escudriñar la palabra de Dios.
Preguntémonos a nosotros mismos cuánto tiempo sacamos en un día para orar y hablar con el Señor. ¿Ve? Ahí es que entendemos cuánto amamos a Dios. Estamos heridos de muerte. Son muchos los que están heridos de muerte, como el levita. Porque fíjese que hubo un hombre, esa parábola habla, ¿verdad? Que un hombre que descendía, ¿verdad? Dice que ese hombre, ¿verdad? Cayó entre ladrones. ¿Quién es el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir? Satanás. Pues ese hombre cayó entre ladrones, ¿verdad? Y lo despojaron hiriéndole y se fueron, dejándole medio muerto. Pero fíjese que los que verdaderamente estaban medio muertos eran los que pasaron de largo. Como hoy en día que hay muchos que dicen creer, estamos viviendo en un tiempo que decimos creer, pero estamos pasando de largo. No estamos mirando al Señor. Es más, nosotros tenemos al Señor herido en el camino, porque Él está en el camino, pero nosotros no queremos atenderlo. Él está en el camino, pero nosotros no queremos conocer su voluntad y nos encontramos heridos de muerte. Y el Señor viene a hablarnos. Y el Señor nos pregunta, ¿verdaderamente tú me amas a mí sobre todas las cosas? Y el Señor nos pregunta, ¿verdaderamente cada día tú me estás dando a mí lo mejor de ti? El Señor nos pregunta, ¿verdaderamente tú me amas a mí más que a tu familia? Porque no es que aborrezcas a tu familia, es que nosotros le damos un buen ejemplo a nuestra familia cuando amamos a Dios sobre todas las cosas. Ese es el verdadero amor. Fíjese cuánto amó el Señor a Cristo cuando vino, ¿verdad? En hombre, amó a su Padre, que hizo la voluntad de su Padre hasta el fin, por amor a nosotros. Él no buscó su propia voluntad. Por eso hubo un momento que dijo, Padre, mas hágase tu voluntad y no la mía, en el día malo. Pero todos los días somos tentados. Ahora, todos los días somos tentados, pero ¿cómo estamos viviendo? Estamos haciéndole la guerra a esa tentación. La tentación más grande que tiene el creyente hoy en día es que día a día le da más tiempo a sí mismo que a Dios. Y no quiere verlo, porque no se está dando de cuenta las maquinaciones del diablo. Y vive conforme a su vida, vive una vida cómoda. Por eso es que muchos que dicen ser cristianos no tienen paz. Están perseverando en su problema. No tienen esa valentía de verdaderamente meterse con Dios. No conocen lo que es una guerra espiritual, porque se encuentran heridos de muerte. No conocen a Dios. Hablan de un Dios que no conocen. Hablan de un Dios en el cual no confían. Se encuentran heridos de muerte, heridos de muerte. Jesucristo nos está llamando. Queda poco tiempo, los días son malos. ¿Verdaderamente lo conoces? ¿Verdaderamente conocemos a Jesús? ¿Verdaderamente lo amamos? Verdaderamente cuando nos congregamos en un lugar, vamos a adorarle de todo corazón, vamos a darle lo mejor de nuestra alma, vamos a la iglesia porque amamos a Dios, sentimos algo cuando leemos las Escrituras, creemos en un Dios que es todopoderoso, que sabe las intenciones de nuestro corazón, que escudriña nuestros pensamientos, conocemos a ese Dios que tanto hablamos, que tanto se habla, no sea que de momento Él venga y nos halle faltos, porque decimos amarlo, pero vivimos para nosotros mismos. No lo amamos. Bien dice la palabra desde las Escrituras antiguas, que hay un pueblo que tiene su palabra en poco, que no la ama, que la desprecia. Y eso lo vemos hoy en día. Hay muchos que desprecian la palabra de Dios. No aman a Dios con todo su corazón. No aman a Dios con toda su alma. Dios te bendiga, Javier. Dios te bendiga, Damián. Estamos viviendo unos tiempos, bendito sea el nombre de Cristo, que debemos de preguntarnos si vivimos en el Espíritu o estamos heridos de muerte. Son muchos los que están heridos de muerte en estos días. ¿Por qué? Porque están perseverando en su problema. Porque están perseverando en su condición, en que ellos quieren en esta vida. Pero verdaderamente en esta vida a nosotros no nos interesa nada. Porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y su reino no es de este mundo. Si le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué no nos gozamos en su presencia? Si le servimos a ese Rey de Reyes, ¿por qué vivimos tanto señalando al hermano? ¿Por qué vivimos tanto hablando de aquel que Cristo murió por él también? Porque verdaderamente no somos libres. Porque verdaderamente nos importa mucho nuestra alma, nuestra vida. Son muchos los que les importa demasiada la vida. Déjeme decirle que yo estoy 100% seguro que si Jesucristo tuviera esa oportunidad, aunque ya, ¿verdad?, Él vino y murió, pero si una persona igualmente como Jesucristo viniera a vivir la vida como Él la vivió, esa persona va a ser rechazada. Esa persona en muchos lugares de los donde se predica santidad no lo van a dejar predicar, porque Él va a predicar conforme a la palabra. Y lo primero que les va a decir: ustedes no me aman. Ustedes viven conforme a la religión. Ustedes vienen a adorar a Dios y la mayoría no se gozan, no son libres porque no lo conocen. La Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Pero hay tantos que no pueden alabar, que no son libres y no pueden hacer a otro libre, porque no son libres, porque verdaderamente no conocen al Dios que ellos hablan. Hablan de un Dios no conocido. Por eso es que cuando tienen problemas rápido se quejan con el hombre. No van a la intimidad, no van al lugar secreto a hablar con aquel que puede resolver su problema, porque verdaderamente no conocen al Dios que hablan. Se encuentran heridos de muerte. Por eso es que dice que las 10 vírgenes en ese tiempo final, ¿verdad? Cuando el amado del esposo venía, dice que todas cabecearon y durmieron. Y así mismo está el pueblo hoy en día durmiendo, porque verdaderamente no han conocido el amor de Dios. Porque el amor de Dios es procurar vivir esa santidad, esa pureza, vivir limpiándonos día a día, como dice la Escritura. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para poder entrar por la gran ciudad. Pero esto no lo quieren entender mucho. Verdaderamente no amamos al Señor. Siempre va a haber gente que se levante en la brecha y lo diga, porque conoce la condición del pueblo, la condición que se encuentra hoy en día la humanidad, verdaderamente perdida, afanada, como se encontraba Marta en un momento, afanada con las cosas de la vida. Y el Señor le dijo: Marta, afanada está, mas María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Y esa es la parte que no nos será quitada cuando atesoremos la palabra de Dios, porque esta palabra es la que nos santifica, esta palabra es la que nos limpia, y esta palabra es la que nos hace libres. Pero muchos no aman la palabra, muchos no aman al Dios de la palabra. Por eso es que no ayudamos al prójimo, por eso es que hay muchos que se encuentran heridos de muerte. Esto es un llamado verdaderamente al arrepentimiento. Verdaderamente, si un día nos arrepentimos, tenemos que volvernos a arrepentir de nuestro arrepentimiento y preguntarnos si verdaderamente estamos viviendo para nosotros mismos o para agradar a Dios. Si verdaderamente cuando nosotros vamos a un lugar de congregación vamos a entregarle todas nuestras cargas al Señor y adorarle de todo corazón, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Si nosotros nos congregamos no importando lo que hay a nuestro alrededor, sino que nos congregamos gozosos porque tenemos una esperanza viva, gloriosa, porque el Señor nos viene a buscar. Dios te bendiga, Ángel. Porque el Señor nos viene a buscar. Por eso es que cuando se predica la palabra completamente, el consejo de la Biblia, a muchos no les gusta. Y no quieren escuchar la verdad, porque están acostumbrados al evangelio moderno, a lo que el hombre trae. Porque el hombre natural o el hombre que quiere agradarse a sí mismo siempre trae una palabra para que lo vean bien, para que hablen bien de él. Por esto no se trata de que hablen bien de mí. Esto no se trata de que hablen bien del predicador. Esto se trata de que tu vida sea grata delante de Dios. Esto se trata de que si Dios viene en cualquier momento, tú seas hallado apto para vivir en su presencia. De esto se trata el evangelio. Que nuestras vidas agraden a Dios. Que en todo tiempo, en todo lugar donde nosotros nos encontramos, nuestra vida es grata delante de Dios. Que Dios pueda decir: ese es mi hijo. Que Dios puede decir: ese yo lo perdono, ese me busca, ese quiere cada día agradarme más, ese no cambia la palabra, ese vive lo que está escrito, ese me ama, porque dice que Él honra a los que le honran. Pero ¿cómo estamos honrando a Dios? Viviendo la vida a nuestra manera, cada día viviendo la vida para nosotros mismos, para agradarnos a nosotros mismos. Fíjese que el apóstol Pablo decía: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pero estamos viviendo en un tiempo donde el hombre se ama demasiado, porque al hombre no le gusta la presencia de Dios, porque al hombre que le gusta la presencia de Dios sigue creciendo espiritualmente, se goza. Lo rechazan y él sigue gozándose. Él ama la verdad, él se deleita en la presencia de Dios, porque él conoció la verdadera riqueza, que es la sabiduría, que no se compra con dinero. Todo lo que te ofrece el mundo pasa. Los deseos de la vida, la vanagloria de esta vida, los deseos de los ojos, lo que le gusta a la carne, todo eso pasa. Ciertamente pasa. La gloria del hombre es como la flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es lo que permanece para siempre, la palabra de Dios. ¿Cuánto amamos la palabra de Dios? Todos los días cuando nos levantamos verdaderamente le damos gracias a Dios. Le damos al Señor una oración grata. Le ofrendamos al Señor verdaderamente lo que hay en el corazón. O todavía vivimos con esa hipocresía que vivía el sacerdote y el levita, que decían que conocían la palabra de Dios pero no amaban a su prójimo. Porque cuando usted ama a su prójimo le dice la verdad.
Y hay muchos que están heridos de muerte. Heridos de muerte porque no aman a Dios sobre todas las cosas. Hay muchos que aman más su trabajo que a Dios. Hay muchos que aman más. Los otros días vi uno decir que el primer ministerio es la familia. Y la familia de nosotros Dios no la cuida. Pero lo primero que nosotros tenemos que cuidar es nuestra comunión con Dios. Esa amistad con Dios, esa fidelidad a Dios. Porque cuando tú le eres fiel a Dios, Dios cuida de tu familia. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú le demuestras a tu familia que vale la pena amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿sabes cuántos hay que aman más a su esposa que a Dios? Usted sabe cuántos hay que aman más a sus hijos que a Dios. Entonces tú no puedes decir esto porque tú no amas. ¿Ves? Pero es la verdad. Corta la palabra, hiere la palabra, pero es la que sana. Fíjese que el primer mandamiento nunca será abrogado. Por eso es que ese sacerdote y ese levita se encontraban heridos de muerte, porque no amaban a Dios sobre todas las cosas. Y si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú no amas a Dios, menos vas a amar a tu prójimo. Por eso es que vemos que muchos dicen que aman a Dios y siempre están hablando del prójimo. Siempre están viendo falta en su prójimo, porque no aman a Dios. Porque si usted comprendiera que Dios también murió por su prójimo, usted no insistiera en estar con el dedo acusador hacia su hermano. No insistiera en seguir viviendo una vida que desagrada a Dios. ¿Ve? Porque eso desagrada a Dios todo el tiempo. Mire, ¿sabe cuántas personas vemos que todo el tiempo tienen una queja? O todo el tiempo, ellos siempre están viendo la falta al hermano. ¿Sabe por qué siempre le está viendo la falta al hermano? Porque no aman a Dios. Están heridos de muerte. Son muchos los que están heridos de muerte. Son muchos los que están afanados. Son tantas las cosas que te pueden llevar a estar herido de muerte. Cuando una persona te hiere, bienaventurados cuando hablen mal de vosotros mintiendo, cuando nos calumnien, cuando nos rechacen, porque ya morimos y seguimos creciendo cuando a nosotros nos hacen la guerra, cuando a nosotros nos señalan, cuando a nosotros estamos necesitados de alguien que nos dé la mano y no nos dan la mano, y nosotros seguimos confiando en Dios con nuestro corazón limpio. Nosotros seguimos creciendo en sabiduría, nosotros seguimos creciendo conociendo a Dios, porque el hombre todos los días rechaza a Dios, la humanidad todos los días rechaza a Dios y Dios sigue amándolo. Cuando el hombre muere se acabó la misericordia de Dios, porque esa misericordia está presente mientras nosotros vivimos. Mientras nosotros vivimos sobre la faz de la tierra, Dios va a seguir hablándonos, que Él quiere que nosotros lo conozcamos, que Él quiere que verdaderamente conozcamos su amor, porque los planes que Dios tiene para nosotros son mejores que nuestros planes. Pero queremos servirle a Dios, pero viviendo a nuestra manera. Queremos servirle a Dios, pero con nuestros planes. Queremos servirle a Dios sin conocer su palabra. Queremos servirle a Dios sin tener una vida de oración. Así es como nosotros queremos servirle a Dios. Eso se llama hipocresía. Eso se llama estar heridos de muerte en el camino. Son muchos los que están heridos de muerte en el camino. Dios te bendiga. Son muchos los que están heridos de muerte en el camino. Y esta palabra la trae el Espíritu, aunque muchos no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Por la hipocresía que dice que en el final de los días tendrán cauterizada la conciencia. Porque dicen, yo amo a Dios, pero se aman más a ellos mismos. Por eso ellos no pueden traer una palabra conforme a las Escrituras, porque esta palabra es libre. Y ellos no son libres, se encuentran heridos de muerte. Y Dios nos sigue haciendo un llamado. Es necesario amarlo sobre todas las cosas. Es necesario amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero amar a nuestros prójimos no es apoyar el pecado. Amar a nuestro prójimo es decirle que cuando aprendemos a amar a Jesús, a amar a nuestro Dios sobre todas las cosas, Él nos ayuda a superar el pecado. Él nos ayuda a vivir en una vida de que sea grata a su presencia. Pero ¿cuántos habemos heridos de muerte? Porque han habido momentos en los que yo me he encontrado herido de muerte también. Porque sigo perseverando en el problema. Porque hay momentos que llega la debilidad humana. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Pero tenemos que entender que el que me llamó es fiel. Yo he tenido que entender que yo no soy de este mundo. O sea, yo fui comprado a precio de sangre. Entonces, si yo fui comprado a precio de sangre, yo tengo un dueño. Y ese dueño me dijo, ya yo no te llamaré siervo cuando tú aprendas a hacer las cosas que yo te dije que hiciera. ¿Ve? Porque te llamaré amigo. O sea que Jesucristo es mi amigo. ¿Cómo yo sé que Él es mi amigo? Porque Él me escucha.
¿Cómo yo sé que Él es mi amigo? Porque Él permanece fiel conmigo. Porque el hombre siempre me ha rechazado. Porque el hombre no me ha dado la mano muchas veces que la ha necesitado y yo sigo amándolo. Porque Jesucristo murió por amor a ellos, aunque lo rechazaron. Por eso la verdadera ley, ¿cuál es? Vencer con el bien el mal. Pero muchos están heridos de muerte porque ha llegado un momento en que los han ofendido y se han quedado con esa raíz de amargura. Estamos viviendo un tiempo tan y tan peligroso que muchos predican santidad y no son santos. Que muchos hablan de Dios pero no lo conocen. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Vemos que ese sacerdote y ese levita que pasaron de largo y no pudieron ser buenos samaritanos con su prójimo, ellos conocían la palabra de Dios. Ellos estaban seguros de que le servían a Dios. ¿Cuántos están seguros que le sirven a Dios y están heridos de muerte? Vemos que hubieron uno que dice que al final le dirán, Señor, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, pero estaban heridos de muerte. ¿Por qué estaban heridos de muerte? No alcanzaron la vida eterna. El Señor le dijo, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Déjeme decirle que si no amamos a Dios sobre todas las cosas, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo demostramos que no amamos a Dios sobre todas las cosas? Cuando amamos más el mundo que a Dios. Cuando amamos más lo que tenemos al frente de nuestros ojos. No conocemos lo que es vivir por fe. Dios sigue haciendo un llamado y esta palabra permanecerá hasta el fin. Cuando estaban su madre y sus hermanos afuera llamándole y él se encontraba predicando la palabra, le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él dijo, ¿quién son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Porque los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, eso es mi madre y mis hermanos. O sea que el verdadero cristiano es el que hace la voluntad de Dios. No nos engañemos. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, nos encontramos heridos de muerte. ¿Cuántos hay heridos de muerte? ¿Cuántos tú conoces que están heridos de muerte? Hay que orar los unos por los otros. Hay que decir, no, verdaderamente yo quiero ser cristiano. Yo quiero ser un cristiano que aunque sea rechazado, la presencia de Dios permanezca en mí. Yo quiero ser un cristiano que no se justifique. Yo quiero ser un cristiano que no esté tentando a Dios, tentando al Espíritu Santo. Porque no entendemos la verdad del Evangelio. No entendemos verdaderamente que esto es una guerra espiritual y que nuestra alma está en juego. Esto no es salvo, siempre salvo como lo venden muchos. Porque hay muchos que no están peleando la batalla. ¿Por qué no están peleando la batalla? Porque están muy ocupados en sus vidas. Ellos no tienen tiempo para vivir la vida de Cristo. Porque están muy ocupados en sus vidas, en el afán de la vida. Están demasiado ocupados. Por eso es que Cristo no se muestra en ellos y ellos están heridos de muerte. ¿Cuántas cosas podemos ver hoy en día? Que hay muchos que están heridos de muerte. Heridos de muerte. ¿Cuántos están heridos de muerte? Todos aquellos, bendito sea el nombre de Dios, que ha cogido los dones y los están vendiendo. Mire cuántos ministros vemos hoy en día así, que si no es por dinero no predican. Cuántos ministros viven criticando todo. Los otros días vi uno que criticaba hacer videos por Facebook. Mire, deje que la gente predique. Después que predique a Cristo, déjenlo que predique. Si usted no quiere, no lo vea, porque de cualquier manera es malo. Si predica en la carne, es malo para el que es espiritual. Y si predica el Espíritu, el carnal no quiere oírlo, porque el carnal no quiere corrección, el carnal no quiere exhortación, el carnal lo que quiere es oír palabra bonita que agrade al oído, porque se encuentran heridos de muerte, ¿ve? Se encuentran en camino a Jericó, a la ciudad de ruina, al infierno, porque el que vive en la carne no agrada a Dios. Y entonces de creer que agradamos a Dios viviendo a nuestra manera es engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Estamos sembrando para la carne o para el espíritu. Nos encontraremos heridos de muerte. Verdaderamente amamos a Dios. Verdaderamente hablamos de Dios en todo tiempo. Verdaderamente no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Quiénes somos? ¿Cristo vive en nosotros? Preguntémonos eso. ¿Cristo vive en mí? Si Cristo vive en mí, ¿cuántas cosas yo hago que Cristo no las haría? Esa sería una buena pregunta, para que entonces razonemos si verdaderamente decidimos seguir en pos de Cristo, si verdaderamente lo amamos. ¿Sabe que mira, el que se justifica y el que tienta al Espíritu Santo está herido de muerte? Aquí no podemos justificarnos como hizo Adán. La mujer que me diste, así hay mucho, el pastor que me diste, el evangelista que oí. Pero ¿cuándo vamos a pensar nosotros entrar al secreto? ¿Cuándo vamos a entender que verdaderamente Dios no hace acepción de personas? Tu vida espiritual depende de lo que tú ores. Tu salvación depende de lo que tú busques a Dios.
No podemos decir, no, yo creo en Cristo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Esto no se trata de creer, se trata de hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dice que el que cree no será condenado, por el que verdaderamente cree en Él vive como Él vivió. Verdaderamente el que cree en Él ama su palabra, porque Él dijo escudriñar las Escrituras porque son las que dan testimonio de mí. El que cree en Cristo ama la palabra de Cristo. El que cree en Cristo ama al Padre que envió a Cristo. El que cree en Cristo permanece en Él, lleva fruto, no está herido de muerte. Este es el que verdaderamente cree. Pero vivimos en unos días tan malos que dicen que son cristianos y no aman a Dios. Dicen que son santos, pero es solo apariencia, porque no hacen la voluntad de Dios. No viven con amor en su corazón. ¿Cuál es el verdadero amor? Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero el amor de Dios, muchos no lo quieren, porque no quieren arreglarse. Prefieren estar heridos de muerte, siempre quejándose, siempre con una angustia en su corazón, porque no son libres. Porque no entienden que lo mejor que tienen es estar en Cristo. Cuando entendemos eso, que tener a Cristo es tenerlo todo, porque tenemos la salvación, la vida eterna, el que murió por nuestros pecados, ¿de qué nos preocupamos? Cuando aún la muerte Él la venció. Lo que pasa es que hay muchos incrédulos cargando Biblia. Hay muchos heridos de muerte. Procura no ser tú uno herido de muerte. Procura que no estés agradando al hombre más que a Dios. Procura que no estés agradándote más a ti mismo que a Dios. Porque entonces estás herido de muerte. Tienes que volver al arrepentimiento. Tienes que volver a ofrecer tu vida grata, a ofrecer tu vida viva, como un olor grato, fragante a Dios. Que todo lo que tú hagas, lo hagas como para el Señor, no para ti. Porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y si vive Cristo en nosotros, vivamos como hijos de luz. Hagamos la diferencia. No nos mintamos a nosotros mismos. No digamos que somos cristianos si no amamos a Dios. Dios no puede ser burlado. Y este es un llamado a que reciban vida. Si estamos heridos de muerte, si amamos más nuestra propia vida que la vida de Dios, vamos a arrepentirnos. Que los días son malos y el tiempo es corto. Cristo viene. ¿Cómo estamos viviendo? Cristo viene. ¿Cómo estamos viviendo? ¿A quién amamos sobre todas las cosas? Cristo viene. Cuando nos congregamos, verdaderamente adoramos de corazón. Verdaderamente amamos a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, si nosotros no amamos a nuestros hermanos en la fe, mucho menos amamos a nuestro prójimo, al que está en la calle. Mucho menos amamos al necesitado. Si no podemos amar a nuestros hermanos que se nos congregan juntos, porque todo esto se ve en la casa de Dios. Disensiones, enemistades, iras, contiendas, envidia. Tenemos que dejarle eso, porque mientras vivimos así estamos heridos de muerte. Y ninguno herido de muerte va a entrar al cielo. Dejemos la duda. Dejemos de estar contando más con el hombre que con Dios. Dejemos de estar amándonos más a nosotros mismos. ¿Cuántos están dispuestos a aborrecer su vida? Cristo lo dijo, que el que no aborreciera aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Hay muchos engañándose. Dice que son discípulos de Cristo, pero se aman demasiado. Aman su vida. No gusta esta palabra. Yo sé que esta palabra no gusta. Pero cuando aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, se acaba la queja. Somos verdaderamente libres. No importa, hay de comer o no hay de comer, no importa. Lo importante es que Cristo me ama. Lo importante es que la presencia de Dios habita en mí. Eso es lo importante. Que mientras yo camine en esta tierra, la presencia de Dios está conmigo y a su tiempo Él llegará. No habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero esto es para los que creen. Dice que Él honra a los que le honran. Y si amamos más nuestra propia vida que la vida de Cristo, no lo estamos honrando y nos encontramos heridos de muerte. Esto es un llamado, que no seas tú uno que esté herido de muerte. Todavía hay tiempo, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar a Dios de todo corazón, vamos a amarlo sobre todas las cosas. Si decimos que vamos a caminar conforme a Cristo, vamos a amar su palabra, vamos a estar dispuestos a sufrir por causa de la verdad, vamos a estar dispuestos a ser rechazados por causa del amor a Cristo, vamos a buscar cuál es el verdadero evangelio que está en las Escrituras y vamos a vivirlo. Vamos a dejar las contiendas, las iras. Dice la palabra que el pueblo de Israel, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa del pueblo de Israel. Y hoy en día el pueblo, por causa de los cristianos, el nombre de Dios es blasfemado. Porque el gentil dice, ¿para qué yo voy a conocer a Cristo si mira, este está peor que yo? Y va a la iglesia y está peor que yo. Pero es que estás herido de muerte.
Tienes que volver al arrepentimiento. Tienes que volver a amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes que entender que Cristo viene en cualquier momento. ¿Cuál es la preocupación? Como si fuéramos del mundo, dándole a demostrar al Señor que amamos las cosas del mundo, nos encontramos heridos de muerte. Hay que entender que la vida eterna está en nosotros. Por eso la Biblia dice que el que aborrece al hermano es homicida y no hay vida eterna permanente en él. ¿Ves? No hay vida eterna permanente en él, porque cuando tú aborreces a tu hermano ya estás herido de muerte y tienes que volver al arrepentimiento y tienes que volver a la espiritualidad. Poderoso Dios, ¿cuándo entenderemos esto? ¿Cuándo entenderemos que Dios busca siervos y siervas que lo amen verdaderamente? Que cuando traigan una palabra sea para glorificar el nombre de Dios, que no sea para que el hombre lo vea. Ya estamos cansados de hombres que lo que quieren es que lo vean a ellos. Si se predicáramos todo el tiempo el evangelio de Cristo y los primeros 2 mandamientos, se vacían las iglesias, se vacían las congregaciones. ¿Cuántos hay que no se atreven a aceptar, con la hipocresía que hay en su corazón, que aman más sus vidas que a Dios? Esta palabra truena, pero preguntémonos, ¿amamos más nuestras vidas que a Dios o no? Porque si amamos más nuestras vidas, estamos heridos de muerte y corremos mucho peligro. No sea que el Señor venga y completamente no esté habitando en nuestro corazón. Así que Dios lo bendiga mucho, no le tomaré más tiempo, pero es una pena, un dolor. Hay que orar mucho, en especial hay que orar mucho por muchos que viviendo como cristianos no son libres. El Espíritu da testimonio que muchos no son libres, están heridos de muerte, porque no han podido aborrecer su propia vida, porque no han entendido que en este camino no se puede soltar la cruz, porque no han entendido que este camino verdaderamente hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso dice que de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Pero tan pronto el que te hace la guerra, tú lo aborreces, te vuelves un homicida. Y muchos matricidas que hay matando con la lengua, declarando bendiciones. No me hablen de bendición si no nos arreglamos. No hablemos de bendición si nosotros hacemos nuestra propia voluntad. ¿Qué bendición vamos a estar hablando si estamos caminando en desobediencia? ¿De qué bendición estamos hablando si nosotros estamos creyendo en un evangelio adulterado? ¿Cuál bendición vamos a estar hablando si vivimos llenos de vanidad, llenos de los pecados capitales, ira, contienda? La gula, que mira, la gula está acabando con el pueblo de Dios. Viven más que por la carne, viven más que para comer y por deleites en esta tierra. Pero vámonos para lo espiritual, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuándo volveremos a la senda antigua, a vivir vidas de oración, de ayuno, de búsqueda constante? Porque nos encanta la presencia de Dios, porque queremos deleitarnos en su presencia. Procuremos que no terminemos heridos de muerte. Así que Dios los bendiga mucho. Los días son malos, el tiempo es corto. No espere días buenos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay días buenos, pero sobre la faz de la tierra reina la maldad. Y en medio de este mundo de maldad somos llamados a ser luz. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde y gócese en la presencia del Señor. Regocijaos, el Señor está cerca. Dios los bendiga.